La medianoche cae sobre Roma como un velo de ceniza. En el altar mayor del Vaticano, bajo la cúpula ennegrecida por el humo de las antorchas, el Papa Innocentius VII pronuncia palabras que nadie comprende. A su alrededor, los cardenales tiemblan. Algunos rezan, otros ocultan el miedo tras sus vestiduras de escarlata. Un cordero es llevado al centro y el Papa hunde sus manos en su sangre aún tibia. La purificación vendrá por la carne, murmura, mientras las puertas se cierran desde dentro. Sor Amara observa desde las sombras. Sus ojos brillan con pavor y fascinación. Fray Rinaldo, con el rostro endurecido por la fe, levanta el crucifijo sobre el sacrificio. El olor metálico de la sangre llena la basílica, y el eco de los rezos se convierte en un grito. ¿Quién guía realmente la mano del Papa? ¿Un ángel o algo mucho más antiguo? ¿Y quién derramará la próxima sangre en nombre del cielo? La misa terminó, pero el silencio pesaba más que los rezos. Los cardenales se retiraron con paso torpe, manchados de carmesí. En la penumbra del altar, el Papa se arrodilló ante el cáliz vacío. Susurros inaudibles escapaban de sus labios. Sor Amara, aún oculta, creyó escuchar una segunda voz respondiéndole, dulce y terrible. Desde el crucifijo, la mirada del Cristo parecía viva. Algo se había abierto esa noche, algo que no debía despertar jamás. El cardenal Vittore Malaspina cerró la puerta del consistorio. Sus manos temblaban al limpiarse la sangre con un paño de seda. «Ha perdido la razón», dijo a los presentes, pero sus ojos revelaban otra cosa: codicia. Habló de herejía, pero pensaba en poder. Afuera, el viento traía el tañido de las campanas fúnebres. Fray Rinaldo se inclinó ante la pila de mármol. Se lavó las manos, pero la sangre no se iba. En su mente resonaba la voz del Papa. El alma se purifica con fuego y carne. Apretó el crucifijo hasta sangrar por los dedos. Rezó y el eco respondió con risa. En una celda oculta del convento, Sor Amara desplegó un pergamino sellado con el escudo papal. En él, un texto escrito en latín hablaba del ángel rojo y de un pacto sellado en sangre. Su respiración se volvió errática. Desde el claustro, un canto lejano comenzó a sonar al revés, como si los muertos rezaran desde las tumbas. El amanecer no trajo paz. Roma despertó envuelta en neblina y olor a hierro. Sor Amara descendió a los archivos sellados bajo la basílica, donde solo el Papa y los inquisidores tenían permiso de entrar. El aire estaba húmedo, cargado de polvo y secreto. Allí, entre códices prohibidos, halló un pergamino con un dibujo imposible, un ser alado con ojos de fuego, el mismo que el Papa decía haber visto. Mientras leía, las letras se movían, como si respiraran. Detrás de ella, una voz susurró su nombre, suave como un rezo. El Papa Innocentius VII, recluido en su cámara privada, volvió a ver la luz roja en el espejo de plata. El reflejo le hablaba, con voz suave y promesas de eternidad. «La carne es la llave, la sangre el camino», le dijo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Eres tú, Señor?», preguntó. Y la voz respondió con un silencio que heló su alma. El cardenal Vittore Malaspina reunió a 3 prelados en una sacristía oculta. «El Santo Padre ha caído en herejía», murmuró. Pero uno de ellos, temblando, confesó haber sentido también la voz del ángel rojo durante la misa. El cardenal los observó con desprecio y miedo. No sabía si enfrentaba una locura o una nueva revelación divina. Fray Rinaldo fue enviado a los barrios bajos de Roma a buscar almas puras para el nuevo rito.
Entre el hedor del mercado y los gritos de los enfermos, vio a niños morir de peste. Se arrodilló ante una fuente seca y lloró, pero una sombra lo cubrió, y la voz volvió a hablarle. El sacrificio trae salvación. Su fe empezó a quebrarse. Sor Amara regresó a su celda con el manuscrito del ángel. Esa noche lo leyó en voz alta. Las letras se incendiaron y una silueta roja apareció frente a ella. Un ser hermoso, con alas de fuego y mirada infinita. Amara dijo, «Tú también fuiste elegida». La monja cayó de rodillas, entre miedo y fascinación. Desde el campanario, el reloj marcó la medianoche. Roma entera pareció contener el aliento. La noche había caído sobre Santa Aurelia, y el aire olía a incienso y conspiración. En la sala del cónclave, los cardenales se reunieron a puerta cerrada. El santo pastor Aurelius VII dormía bajo vigilancia divina, o eso creían. El cardenal Vittore Malaspina, con voz baja y rostro helado, habló de herejía, de una enfermedad en el trono sagrado. Algunos asintieron, otros se santiguaron. El eco de las palabras, purificación de sangre, retumbó como un pecado. Afuera, el viento aullaba como si el templo respirara. Mientras tanto, Sor Amara escuchaba a través de las rejillas del coro. Cada palabra era una daga en su conciencia. Comprendió que el santo pastor sería traicionado al amanecer. Apretó su rosario y corrió por los pasillos vacíos. Las pinturas parecían mirarla moverse, y las sombras de los santos se alargaban como si quisieran detenerla. En los jardines del convento, Fray Rinaldo se arrodilló frente a una fuente apagada. Recordó las palabras del santo pastor. La sangre nos une a la luz. Pero el agua del estanque reflejó un rostro distinto, el del ángel rojo. No temas, dijo la voz. Ellos te usarán y te olvidarán. En su pecho, el fervor se convirtió en duda. Por primera vez, el fuego de la fe le quemó desde dentro. El santo pastor Aurelius VII despertó con un grito. En su sueño, el ángel le había mostrado la traición, las copas envenenadas, las túnicas rojas manchadas de mentira. Se incorporó jadeante. En la penumbra, un espejo reflejaba su rostro, y detrás de él, un par de alas. La voz regresó. «Prepárate, porque la luz se apaga con sangre». Y el pastor comprendió que ya no hablaba con Dios. En los sótanos de la catedral, Sor Amara y Luca se encontraron entre estanterías de reliquias prohibidas. Ella le mostró el pergamino del ángel, el símbolo que ahora ardía en su piel como un sello. «El cónclave va a matarlo», susurró. Luca la miró con pánico y devoción. «Paul». Entonces, dijo ella, seremos los portadores de la verdad o su condena. Sobre ellos, las campanas del templo comenzaron a sonar, como si el cielo mismo anunciara la guerra. El amanecer tiñó Santa Aurelia con un resplandor anaranjado, presagio de desgracia. En el gran atrio de la Orden de la Llama Divina, los magos y clérigos se reunieron para el juicio. El maestro supremo Aurelius VII, rodeado de humo y símbolos arcanos, alzó su báculo de oro. «Hoy juzgaremos la fe de los hombres», dijo. Nadie habló. En lo alto, Sor Amara observaba oculta tras los tapices, temblando al escuchar las palabras que sellarían su destino. Fray Rinaldo fue llamado ante el consejo. Su voz temblaba al jurar lealtad, pero el fuego de las antorchas pareció responder con burlas. Uno de los magos acercó un cristal a su pecho.
brilló rojo. Contaminado por la llama prohibida, sentenció Aurelius. Rinaldo alzó la mirada, lágrimas de rabia. He visto la verdad, maestro. Y ella no arde, resplandece. El silencio se quebró como vidrio. Desde las sombras, Sor Amara descendió con paso firme. Mostró ante el consejo el manuscrito prohibido, las palabras del ángel rojo, escritas en fuego. No es corrupción, es revelación, declaró. Los magos retrocedieron ante el resplandor. Aurelius VII la miró con mezcla de miedo y orgullo, comprendiendo que su propia visión había escapado de su control. El fuego del manuscrito se elevó hasta el techo, y de las llamas emergió una figura. El ángel rojo apareció. Su voz resonó en cada piedra. Vuestro juicio no es de fe, sino de miedo. Los símbolos del suelo comenzaron a resplandecer como si el templo respirara. Aurelius cayó de rodillas, comprendiendo que la verdad había tomado forma. Nadie supo si llorar o adorar. El fuego se apagó de pronto. El silencio cayó como un velo. Entre el humo solo quedaron tres figuras: Aurelius, Amara y Rinaldo. El juicio ha terminado, dijo el ángel, antes de desvanecerse en un soplo ardiente. Aurelius, exhausto, miró a la joven con gratitud y tristeza. ¿Has encendido la llama? Ahora arderemos todos. Y mientras el primer rayo del sol entraba por los vitrales, el templo se llenó de ceniza luminosa. El amanecer trajo un silencio extraño sobre Santa Aurelia. Las torres ennegrecidas se alzaban como huesos sobre el horizonte. Sor Amara avanzó entre la ceniza aún tibia, recogiendo fragmentos de los manuscritos sagrados. Cada pedazo ardía levemente, como si conservara la respiración del fuego. En el aire, el eco del ángel seguía vibrando. De las ruinas nacerá la verdad. Ella no sabía si era promesa o maldición. Fray Rinaldo, con el rostro cubierto de hollín, ayudaba a los sobrevivientes en las calles. Ya no predicaba, solo ofrecía agua. El fuego no purifica, murmuraba. Revela lo que somos. Un niño le tendió una flor seca, y por un instante Rinaldo creyó ver en sus ojos la chispa del ángel. La fe, quizás, no había muerto del todo. Aurelius VII, antiguo maestro supremo, vagaba solo por los pasillos del templo destruido. Su báculo, partido, reposaba entre las piedras. Escuchó una voz interior, no la del ángel, sino la suya propia. Creí en el fuego más que en los hombres, pensó. Frente a un vitral roto, el anciano vio su reflejo multiplicado en los fragmentos y sonrió por primera vez. La luz lo envolvió como un perdón. Sor Amara y Rinaldo se reencontraron junto a las murallas derruidas. Él llevaba los ojos cansados, ella el manuscrito carbonizado contra el pecho. ¿Qué haremos ahora?, preguntó él. Caminar, respondió ella. Si el fuego nos habló, que sea para guiarnos, no para arder. Se miraron en silencio, y el viento levantó una nube de ceniza que brilló como polvo de oro. Esa noche, una nueva estrella apareció sobre el cielo de Santa Aurelia. Los habitantes salieron de las ruinas y la miraron con asombro. Nadie habló del ángel ni del fuego, solo del resplandor que no quemaba. Sor Amara, al mirar hacia el firmamento, comprendió al fin. La luz no había venido a destruir, sino a recordar. El eco del fuego se había convertido en canto. Los días pasaron y la ciudad comenzó a respirar de nuevo. De entre las ruinas surgían brotes verdes,
señales de que la tierra también había perdonado. Sor Amara caminó por los jardines quemados con paso lento, sintiendo bajo sus pies el calor residual del fuego antiguo. En su mente, la voz del ángel se había vuelto un susurro de viento. No te consumo, te despierto. Fray Rinaldo regresó al antiguo atrio donde una vez se había juzgado a los suyos. Ahora enseñaba a los niños a leer los símbolos de la llama. Cada chispa es una palabra, decía. En su mirada ya no había culpa, solo serenidad. La fe había dejado de ser mandato, se había vuelto comprensión. Aurelius VII, debilitado, observaba desde una terraza las columnas reconstruidas. Sentía que su vida se apagaba, pero también que algo en su interior ardía con claridad nueva. Cuando Sor Amara llegó, él le entregó el fragmento intacto de su báculo. «La llama pasa a ti», susurró. Ella inclinó la cabeza y comprendió que el ciclo se cerraba. Esa noche, el fuego regresó, pero no desde el cielo. Brotó de las manos de Amara, una llama pura que no quemaba. Rinaldo la vio y se arrodilló, comprendiendo que era la misma luz que había buscado toda su vida. Aurelius cerró los ojos, dejando que su último aliento se mezclara con el resplandor. Con el amanecer, la última llama se elevó al cielo y se disolvió en un haz de luz. Nadie volvió a pronunciar su nombre, pero todos sintieron su calor. Santa Aurelia renació como una ciudad de sabiduría. Amara y Rinaldo caminaron hacia el horizonte, dejando tras de sí huellas que brillaban apenas al sol. No hubo dioses ni castigos, solo la certeza de que el fuego eterno habita en cada corazón que se atreve a mirar hacia la luz. 100 años después, el nombre de Sor Amara se pronunciaba solo en susurros. En las escuelas de Santa Aurelia, los niños aprendían sobre la llama interior, sin saber que alguna vez ardió en forma humana. En el templo restaurado, una llama perpetua brillaba dentro de un cristal. Decían que nunca se extinguía, aunque nadie recordaba quién la había encendido. Un anciano maestro contaba la historia cada invierno. Hubo una mujer que habló con el fuego y lo convenció de no destruir. Nadie sabía su nombre, pero al pronunciarla, la llama dentro del cristal palpitaba, como si recordara. Algunos decían que aún se la podía oír, en la respiración del viento que cruzaba las torres. En la cima de la colina, donde antes estuvo el antiguo templo, Fray Rinaldo había levantado una piedra sin nombre. Allí germaban flores cada primavera, incluso cuando el resto del valle dormía bajo la nieve. Nadie supo por qué la tierra ardía tibia en ese lugar, pero todos decían que era el corazón de la ciudad. Aurelius, convertido ya en leyenda, fue recordado no como gobernante, sino como quien se atrevió a entregar su poder. Su báculo roto se guardaba en un museo de cristal, donde brillaba sin fuego, pero con una luz interna que nadie pudo explicar. A veces, los visitantes creían escuchar pasos suaves detrás de ellos, como si el pasado siguiera velando. Al caer la noche, el cristal que guardaba la llama volvió a brillar con un pulso más fuerte. Por un instante, toda Santa Aurelia se iluminó, como en un amanecer sin sol. Nadie supo por qué, pero los corazones de todos sintieron un calor sereno. El fuego había hablado una vez más. Y su mensaje era sencillo. La luz no se apaga, solo aprende a callar.